Buenos días a todos, mi nombre es Liz Mena, estudiante del programa de Psicología en la Universidad de La Guajira, junto a mis compañeras Catherine Rincones, Yenitza Ramírez, Adriana de Luque y Carol Fuentes. El día de hoy tendremos la oportunidad de realizar un conversatorio acerca de la entrevista que le realizamos al señor Pedro Salavata, representante de la etnia Arhuaca. En la entrevista le realizamos una serie de preguntas en la cual el señor Pedro nos iba respondiendo y así pudimos obtener la información suficiente para realizar este conversatorio. El tema principal era acerca del ciclo de vida familiar. La cultura arhuaca es un grupo étnico que tiene respeto hacia la naturaleza, por lo tanto, son muy espirituales. Sus costumbres, creencias y tradiciones son regidas por la ley de origen, que consiste en acatar ciertos parámetros para poder cumplir esta, en donde a través de rituales le piden a la madre naturaleza el permiso para que le vaya bien en ese proyecto o se lleve a cabo cierto pedido, como lo expresó el señor Pedro, miembro de la comunidad, en la entrevista. Lo que me pareció interesante es que no tienen la etapa del noviazgo, que conocemos comúnmente aquí como la etapa del conocimiento en pareja, que se ven, hablan, pasan tiempo juntos, sino que pasan de una vez al matrimonio en donde el mamo es el que escoge la pareja para el hombre o para la mujer y a través de ciertos rituales que hacen como que para que tengan esa cierta conexión y también pueden contraer matrimonio cuando tengan un objetivo. Por ejemplo, el hombre si tiene un proyecto y tiene que tener el acompañamiento de la mujer, contrae matrimonio. Algo que me pareció súper interesante a mí es la parte de cuando la pareja está en el matrimonio y alguno pues de los implicados, algunos de la pareja, alguna persona, eh, es infiel, l- el castigo más bien pasan por una pena pública, es decir, el juzgamiento dentro de toda la comunidad. Y se puede decir que es algo igual en la cultura occidental, porque cuando uno tiene una relación formal y alguien es infiel, también pasaría como ese juzgamiento por la familia, por los amigos, por todas las comunidades o las personas cercanas a nosotros. Es interesante el punto que comentaba la compañera Adriana de que el mamo es quien elige a través de la espiritualidad la persona con la que uno va a formar pues su hogar y su familia. Es importante el punto de que el matrimonio acá no es una obligación en esta cultura. Incluso eh, tú puedes tener una relación con otra persona externa a la cultura, pero bajo los parámetros del pueblo arhuaco, ¿cierto? Entonces, en nuestra cultura occidental es como una similitud que hay entre estas dos culturas. La única diferencia es que aquí es el mamo quien decide la pareja sentimental del otro. Así bien, respecto a la etapa del tener un hijo, también quisiera recalcar que existen muchas diferencias a lo que normalmente estamos acostumbrados a experimentar, ya que como se nos fue relatado por el señor Pedro, incluso cuando la madre tiene el parto, tiene el bebé, el mamo necesita pedir un permiso a la tierra o hacer un ritual para que no sea contaminada o la tierra no se sienta contaminada con la sangre de la mujer. Por esto se da porque se muestra un respeto y una pureza. También recalcó algo muy importante que es el hecho de los hijos al momento de nacer que se entierra la placenta. Esto es símbolo de una unión familiar
y también simbolizan un acercamiento a su familia y su origen. También podemos encontrar cosas parecidas, no mucho, pero sí al momento del bautizo, ya que ellos también lo ven como un ritual santo o sagrado al momento del nacimiento de un ser. No es igual a la etapa, al momento occidental como nosotros lo hacemos, pero sí es algo muy sagrado para ellos. Es interesante el punto que comentaba el señor Pedro acerca de los nombres de los bebés, que el nombre del bebé se lo da el mamo y él es quien decide a través de su espiritualidad qué nombre les corresponde al bebé. Pero algo más También, que me llama la atención sobre esto era que los niños que van a ser destinados a ser mamos tienen una crianza diferente a los niños normales de esta etnia, ya que primeramente se les da conocimiento sobre su cultura hasta que tenga aproximadamente 6 años para que ya pueda ingresar a la escuela, pero igualmente su educación mayormente está encargada por el mamo, quien se encarga de brindarle todos esos conocimientos para que más adelante él sea el líder de la familia. Viendo también algo que me pareció súper interesante en la educación es que los niños comienzan a prepararse en un colegio a partir de los 6 años. Antes de esto, ellos hacen como aprenden o más bien están en el proceso de aprender todo lo que es la naturaleza, cómo son sus costumbres, sus tradiciones. educación. También quisiera recalcar que al momento en el que se está educando un niño a ser mamo, incluso va a interferir en su comida. O sea, van a comer cosas sin sal, van a empezar a comportarse de otra cosa y de otra manera y les van a dar una educación que les sirve para su entorno. Bueno, a comparación de nuestra cultura, el nido vacío como tal no se conoce en esta etnia. ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo esa conexión muy cercana con sus padres, tanto que incluso hay unos que a pesar de que se casan, siguen viviendo en la misma casa de los padres, por el hecho de que al momento de que ellos nacen, la placenta se entierra, entonces ellos tienen que permanecer cerca de este lugar porque es como su esencia espiritual. Entonces, como tal, el nido vacío no se conoce en esta cultura, ya que también los padres, o sea, como la madre o el padre de las parejas, también son los únicos que se pueden encargar de ciertos rituales que no pueden hacer ellos estando lejos de su familia. Bueno, el señor Pedro también nos comentaba que cuando la persona o el adolescente quería salir de la comunidad o quería salir de la tierra, la madre naturaleza, tenían que comunicárselo al mamo y el mamo tenía que hacer ciertos rituales y esos rituales incluso duraban años hasta que la madre naturaleza le diera el permiso y el mamo le otorgaba una aseguranza o una semilla para que fuera un proyecto exitoso. Eh, Luego entramos a lo que era la vejez dentro de esta etnia. Acá los ancianos, ¿cierto?, tienen un papel importante en cuanto al conocimiento, porque el señor Pedro nos comentaba que aquí las tradiciones y demás se da bajo la oralidad, no queda enmarcada en un papel o en algún monumento, no. Aquí todo es bajo la oralidad. Entonces, el anciano, ¿cierto? O incluso el arhuaco adquiere o sea, Mm, Pues cuando se vuelven ancianos, ya pasan a ser como un banco de conocimiento para las otras generaciones, como los adolescentes, incluso van buscando las personas de las otras comunidades, van buscándolo a ellos para que ellos le den su conocimiento. Además de eso, cuando ya se vuelven mayores, ya no pueden hacer eh, como trabajos muy pesados, un miembro de la comunidad se ofrece para hacerlos por ellos.
Esta parte aquí se realiza ya que como existe la jubilación se da mediante el arhuaco va adquiriendo eh, su madurez, ya se va convirtiendo en un banco de conocimiento, como decía la compañera, ¿cierto? Entonces, los arhuacos, el resto, para adquirir esos conocimientos que él tiene, hacen las labores que tenía en la actualidad esta persona, como por ejemplo arar su finca. Entonces, el trabajo vendría siendo de que los arhuacos, ¿cierto? Para pedirle un consejo a este adulto mayor, que ya tiene muchos conocimientos porque lo ven como un barco de conocimiento, entonces hacen las labores que él tiene a cambio de los conocimientos que les va a brindar. Entonces, entramos al punto de lo que es la muerte. El señor Pedro nos comentaba algo muy importante acerca de la muerte y es que en este proceso, o sea, en esta etapa, llamándolo así nosotros, existen tres dimensiones: la espiritual, la material y la espiritualidad, pero ya materializada. Entonces, la muerte en este campo, en esta cultura, no se ve como el fin, sino que se ve como la transición a un mundo mejor. A mí me pareció muy interesante cuando el señor Pedro hablaba de que el mamo era el que escogía el lugar para que la persona fuera como derecho al otro mundo. Y además de eso, le preparaban como su comida para que él comiera allá en el otro mundo. Y también algo que me pareció interesante fue cuando él dijo que lo enterraban sentado. Este proceso de la sepultura se realiza cuando, bueno, el arhuaco fallece, lo envuelven en hojas de lecho y hacen una excavación tan profunda que el cuerpo quede sentado. Entonces, este proceso se realiza, pero este es el proceso de la premortoria. Aquí el arhuaco, la familia nuclear, se encarga de hacer todo el proceso de limpieza, porque recuerden que cuando el arhuaco sangra, mancha a la madre naturaleza, entonces se hace todo este proceso de limpieza como si volvieran a nacer. Entonces, los materiales y demás, esta es la premortoria. ¿Cómo guardan luto entonces los arhuacos? También me pareció interesante lo que cuando el mamo dice de qué murió la persona, ya no se puede hablar más de la persona, ya no puede haber como esa relación con esa persona fallecida, porque dice que se convierte como en fenómenos, en problemas para la comunidad. Comparando cómo es el duelo, por así decirlo, en esta etnia, es de que acá se le guarda respeto al muerto, no mencionándolo, para que pueda descansar en paz. En cambio, en la cultura occidental, al año se le hace una conmemoración y siempre como que se mantiene presente esa persona, y entonces está como esa diferencia. Acá lo mantienen presente, haciéndoles misas, celebrándole todavía sus cumpleaños, en fiesta y todo esto, pero en la cultura arhuaca se le guarda respeto a esa persona y una vez enterrado ya no se debe de mencionar para que pueda descansar en paz. También hacer una comparación con lo de la cultura Wayuu y la cultura Arhuaca, porque la cultura Wayuu, cuando ya hace el segundo entierro, que es cuando el fallecido se va a, pues, al otro mundo, ya va a descansar, ya no se puede mencionar para que descanse en paz el fallecido, vale recalcar. Y en la cultura arhuaca es en el lapso de tiempo de que, o sea, en el lapso de tiempo de que el mamo eh, hace como esa revelación de que murió el muerto, pues ya no se puede hablar, ya no se puede hablar más del muerto. Bueno,
todo esto que comentaban las compañeras en la cultura arhuaca se hace con el fin de, una vez, ¿cierto? Se termina la parte de la mortoria, no se vuelve a mencionar a la persona porque eso sería invocarlo nuevamente y le estamos frenando entonces el paso al otro mundo que dicen los arhuacos que es un mundo nuevo al que se van. Entonces, si nosotros, perdón, si en la cultura se comienza a hablar de esa persona, sería invocarlo y esto se presenta, y aquí entonces se presentarían lo que serían las anomalías, porque estaríamos invocando el alma o el espíritu de aquella persona que una vez falleció. Y ahora sí, corto. Y es que al momento de invocarlo, es que la persona fallecida vuelve a pedir cosas materiales y al pedir cosas materiales, se reflejarán en fenómenos como enfermedades, lluvias y catástrofes. Incluso cuando tú hablabas de que, pues, ya no se puede mencionar, también el señor Pedro habló de que el hijo es prestado, o sea, el muerto es prestado. Y por lo tanto, como que le piden permiso cuando nace y cuando muere. Para finalizar, el señor Pedro nos comentaba acerca de cuando en un matrimonio muere uno de los dos. Aquí, como se realiza el proceso de unión, también se realiza el proceso de separación. Esto se hace con el fin de que el que falleció no se lleve a su pareja al otro mundo. Este proceso de separación se realiza mediante el arhuaco, debe tener relaciones, intimidades con otra mujer o con otro hombre, dependiendo quién sea la persona en este caso, pero esta persona es elegida por el mamo. Esto no se hace con el fin de que vayan a terminar juntos ni nada de eso, no, se hace con el fin de realizar el ritual de separación que una vez al principio del matrimonio los unió. Toda esta información que mencionamos fue suministrada por el señor Pedro Salavata, el cual es representante de la etnia arhuaca, como lo mencionamos. Él nos brindó una serie, nos respondía a las preguntas con el fin de nosotros saber del ciclo de vida familiar de esta etnia. Esta es toda nuestra presentación y espero que sea de un gusto para ustedes también obtener estos conocimientos acerca de esta hermosa etnia, que es muy sagrada y espiritual. Gracias.